Estudiantes, buenas tardes. Continuamos con el tema los conflictos bélicos de Bolivia. El investigador también toma en cuenta entre las guerras que Bolivia venció las ocasiones en las que el país formó parte de alianzas, como sucedió con la del Pacífico contra España y la Segunda Guerra Mundial. Bien, el historiador y politólogo Abastoflor hace mención también de aquellas guerras que venció, pero en este caso mediante las alianzas, es decir, aliados a otros países, como en estas dos guerras, la del Pacífico contra España y la Segunda Guerra Mundial. Veamos la primera guerra contra la del Pacífico contra España. Después de que toda América se independizó del Imperio Español, pasados los años, España intentó nuevamente colonizar Sudamérica o América. Para ello intentó llegar a las costas marítimas sobre tierra firme para poder desde ahí reconquistar este continente. Pero a España se enfrentaron en primer lugar Perú, Chile, después apoyaron Ecuador y Bolivia. Al final, estos cuatro países aliados vencieron a España, con lo cual Bolivia de alguna manera salió vencedor frente al país español. Otra participación bélica de Bolivia fue en la Segunda Guerra Mundial. Si bien no mandaron soldados ni armamento, ¿cuál fue la participación de Bolivia en la Segunda Guerra Mundial? Bien, el metal del estaño en ese entonces era utilizado para fabricar armamento y también era utilizado para los enlatados, es decir, conservar los alimentos para los soldados. El país que vendía el estaño a Estados Unidos fue Malasia, pero dejó de vender. Ahí apareció Bolivia vendiendo este producto del estaño a Estados Unidos, y de alguna manera se puede decir que fue parte de esta Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Estados Unidos, a la cabeza de Estados Unidos, la ex URSS, Francia e Inglaterra se impusieron o vencieron en la guerra contra Alemania, contra Japón, contra Italia. Bien, dentro de las guerras ganadas, el historiador también sostiene que se debe incluir el triunfo que Bolivia logró contra la guerrilla de Ñancahuazú a finales de los años 60, experiencia que fue liderada por Ernesto Che Guevara. Bien, más o menos en el año 1967 llega a Bolivia Ernesto Che Guevara bajo otro nombre, de incógnito. Esta persona tenía una ideología de izquierda, socialista, comunista. En cambio, Estados Unidos y muchos de los países, casi la totalidad de los países en América, estaban gobernados por presidentes bajo la ideología del capitalismo o de derecha. Estas dos ideologías son contrarias. Es por eso que Estados Unidos apoya al gobierno boliviano para que en lo posible mate al líder guerrillero Ernesto Che Guevara.
Fue así que en diversos enfrentamientos se realizan entre el ejército boliviano y la guerrilla de Ñancahuazú, liderado por Ernesto Che Guevara, y al final el ejército boliviano sale vencedor frente a la guerrilla de Ñancahuazú, apresando a Ernesto Che Guevara, su líder, y después matándolo. Y así, de esa forma, Bolivia sale vencedor en, en este enfrentamiento ante la guerrilla de Ñancahuazú. Las que se empataron. El historiador Abastoflor sostiene que en el caso de las guerras del Acre, tras dos intentonas separatistas que fueron aplastadas y una incursión de 4.000 hombres brasileños a territorio nacional, Bolivia no fue derrotada militarmente, aunque sí se dio cuenta de que no podría enfrentarse con la tropa brasileña que ingresaba por el Acre. Bien, la guerra del Acre tiene un antecedente. En dos veces se intentó separar el Acre del territorio boliviano, pero no se logró. Esta separación estaba motivada por los brasileños. ¿Por qué? ¿Cuál interés por el Acre? En ese entonces apareció un invento muy interesante y nuevo en ese tiempo, el automóvil. Y el automóvil, para trasladarse de un lugar a otro, tiene que tener ruedas. Y las ruedas o llantas están hechos de goma natural. Y la goma natural era explotada en esta región conocida como del Acre. Entonces ha cobrado mucha importancia esta región por la explotación de la goma. Fue así que ese fue el interés de los brasileños por quedarse con esa región donde se producía goma en los árboles de la castaña, y así intentaron separar toda esta región del territorio boliviano en dos ocasiones, pero eso no se logró. Además de que incursionó 4.000 hombres brasileños armados a territorio nacional, pero al final estos también fueron alejados de nuestro país. Si bien Bolivia no fue derrotado militarmente, debemos tomar en cuenta que el ejército brasileño era mucho más numeroso que el boliviano, entonces era difícil enfrentarse a un ejército tan grande como el de Brasil. Aunque no perdió militarmente la guerra, sí perdió territorio en nuestro país. En el caso de la guerra del Chaco, comenta que luego del conflicto queda también lo jurídico cuando se firma el acuerdo que reza sin vencedores ni vencidos. En la guerra del Chaco, Bolivia se enfrenta ante Paraguay. Y una vez finalizado la guerra del Chaco, bueno, recordemos que la guerra del Chaco empezó por la pelea del territorio conocido como Chaco Boreal, que pertenecía a Bolivia. Se creía en ese entonces que en esa región existía un gran yacimiento de petróleo, grandes reservas de petróleo. Es así que se inicia la pelea por esa región. Al final, de alguna manera, Bolivia pierde ese territorio, pero como dice este pensamiento, sin vencedores ni vencidos, tampoco es que el ejército boliviano, según este historiador, no sale perdedor de esta guerra. Un balance necesario. Después de alcanzar la independencia en 1825, Bolivia está diezmada. Abastoflor sostiene que tras esa experiencia que le dio su libertad, España de 4 millones de habitantes quedó con menos de 1 millón. A ello, dice, se debe agregar que no recibió migración, que a diferencia de otros países
fue un factor de su consolidación como Estado. Bien, como un balance al final de este tema podemos decir que Bolivia, y podemos ver en el mapa en la parte inferior de sus pantallas, pueden ver que Bolivia tenía un principio toda esa extensión territorial. Lamentablemente Bolivia perdió más de la mitad de la extensión territorial y después de en esta lucha de más de 16 años, Bolivia tenía 4 millones de habitantes y al final de esta lucha al final de la guerra de la independencia solamente quedó con un millón de habitantes, es decir, su cantidad de habitantes se había reducido. Además, no recibió mucha migración, es decir, no vinieron a Bolivia a vivir desde otros países, lo que no ocurrió con otros países donde muchos extranjeros fueron a vivir a Perú, Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil, Paraguay y otros países vecinos al nuestro. Entonces, pero con todas esas deficiencias o esas limitaciones de una cantidad menor de habitantes que había en nuestro país y casi no se recibió mucha migración en nuestro país, lo que no fortaleció a nuestro país. Con todo eso, Bolivia aún se enfrentó en guerra ante otros países, tal vez más numerosos que el nuestro, en muchas ocasiones mejor armados que el nuestro. Pero según el historiador Abastoflor, muchos de ellos militarmente no ha perdido, sino ha salido vencedor, aunque al final perdió mucho territorio. Bien, así concluimos con el tema sobre las guerras en las cuales participó Bolivia.